Tema 7. Las lenguas de España, formación y evolución, y sus variedades dialectales. La realidad lingüística de España es el resultado de una larga superposición histórica. Tenemos el sustrato prerromano, la romanización, la fragmentación del latín vulgar, la persistencia de la lengua prerromana no indoeuropea en el caso del euskera, y la expansión política de distintos reinos medievales, así como la castellanización administrativa en la Edad Moderna y en la época contemporánea. Y finalmente, la recuperación desigual de diversas lenguas minorizadas. El propio Ministerio de Cultura subraya que la variedad idiomática presente en España es enorme y que cualquier listado general resulta necesariamente incompleto. Aun así, entre las principales lenguas históricas y vivas del país figuran el castellano, el catalán valenciano, el gallego, el euskera, el occitano aranés, el asturleonés, el aragonés, la fala y el caló. Desde el punto de vista genealógico, la mayor parte de estas lenguas pertenecen a la Romania hispánica y proceden del latín vulgar, el castellano, el gallego, el catalán valenciano, asturleonés, el aragonés y el aranés. Y frente a ellas tenemos el euskera, que constituye una excepción capital, pues es una lengua no indoeuropea aislada respecto de las lenguas circundantes. Y a este mapa hay que añadir otras modalidades de menor extensión, de fuerte valor patrimonial o comunitario, como la fala extremeña y el caló. En un tema de oposición conviene distinguir con claridad tres planos: la lengua histórica, la variedad dialectal y el estatus jurídico, ¿vale? Ya que estos tres factores no coinciden siempre. Así, por ejemplo, el valenciano es la denominación estatutaria de la modalidad valenciana del sistema catalán, es decir, la misma lengua con un nombre diferente. El aranés, por ejemplo, es una variedad de occitano. Y el asturiano, el leonés y el mirandés también remiten a un mismo dominio que sería el asturleonés en general, de vitalidad desigual. El objeto de este tema será, por tanto, ofrecer una visión filológica ordenada de la formación y evolución de cada lengua, y sus principales variedades y sus textos más representativos. Vamos primero con la que más hablantes tiene, el castellano o español, que surgió en el tercio norte peninsular, en el ámbito del Reino de Castilla, como resultado de la evolución del latín vulgar en contacto con otros romances vecinos, especialmente el astur-leonés, el navarro-aragonés y el gallego-portugués. Sus primeros testimonios escritos aparecen en glosas y anotaciones marginales, y su primera gran consolidación literaria se produce con el Cantar de Mio Cid. La producción cultural del reinado de Alfonso X supuso una decisiva fijación interna del idioma y elevó el castellano a una lengua de prosa jurídica, historiográfica y científica, cosa que no era antes. Su evolución posterior pasa por tres grandes momentos. Primero, la estandarización bajo medieval y del Siglo de Oro. Después, la fijación normativa moderna, especialmente desde la creación de la Real Academia Española, y la extensión ultramarina, que convirtió al castellano en una lengua internacional. En el plano dialectal, dentro de España se suele distinguir entre un español septentrional y un español meridional, del que dependen o con el que se enlazan el andaluz, el canario y todas las variedades atlánticas. A ello se suman modalidades regionales de contacto con el castellano, por ejemplo, el castellano aragonés, el castellano riojano, castellano murciano o el castellano del País Vasco. Fuera de España, naturalmente, la dialectología hispanoamericana multiplica toda esa variedad.
En cuanto a sus textos fundamentales, suelen citarse las glosas emilianenses y silenses como testimonios iniciales, el Cantar de Mio Cid como primer gran monumento de la épica, toda la prosa alfonsí en bloque, como monumento fundacional de la cultura eh, y de la escritura, la Celestina, que sería un hito de transición, y el Quijote como culminación literaria del idioma. Para la historia normativa moderna son esenciales el diccionario de autoridades y la gramática académica. Aunque el castellano es hoy la lengua más difundida de España, su origen no fue ni central ni uniforme, fue más bien periférico y fronterizo, lo que explica parte de su riqueza única, sobre todo por el contacto también con el euskera en fases iniciales. Vamos ahora con el segundo en número de hablantes, que sería el catalán valenciano. El catalán o valenciano es una lengua romance desarrollada en el área nororiental de la península ibérica a partir del latín vulgar. Comparte rasgos con las lenguas ibero-románicas y con las galo-románicas, ¿vale? Y se considera especialmente afín al occitano. Algunos autores en la clasificación de lenguas lo colocan en la rama de las occitano-provenzales. Su expansión territorial estuvo ligada a la corona de Aragón entre los siglos XII y XIV, lo que explica su presencia histórica en Cataluña, Baleares, Valencia, la Franja Aragonesa, el Rosellón y el Alguer. Desde una perspectiva filológica, catalán y valenciano forman parte del mismo sistema lingüístico, aunque la denominación valenciano tenga valor jurídico e identitario propio en la Comunidad Valenciana. La lengua conoció una gran plenitud medieval como vehículo de administración, cancillería y literatura. La integración en la monarquía hispánica y, sobre todo, los decretos de nueva planta restringieron su uso oficial. En el siglo XIX asistió a su recuperación, llamada Renaixença, y en el siglo XX consolidó su normativización contemporánea después de la muerte de Francisco Franco. Sus variedades dialectales suelen agruparse en dos grandes bloques, el catalán oriental y el catalán occidental. En el oriental se incluyen el central, el septentrional o rosellonés, el balear y el alguerés. En el occidental, el noroccidental y el valenciano. El noroccidental sería el de la zona de Lleida o Lérida. Y tiene algunas zonas de transición como la tortosina. El valenciano presenta además subvariedades internas muy estudiadas como el apichat en la zona de Valencia, el valenciano central o el meridional. Esta diversidad no rompe la unidad de la lengua, sino que constituye su articulación territorial. Y entre sus textos destacan primero las homilíes d'Organyà, como uno de los primeros testimonios extensos, y la obra de Ramón Llull, que dota al idioma de una prosa filosófica y narrativa de primer orden en toda Europa. La gran poesía valenciana del siglo XV, con Ausiàs March y el Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, que se considera una de las cimas de la prosa narrativa medieval. En época contemporánea, la Renaixença y después la literatura de los siglos XX y XXI reabrieron con fuerza la continuidad culta del catalán. El siguiente es el gallego. El gallego es una lengua propia de Galicia y procede del latín vulgar del noroeste peninsular, con aportaciones léxicas de lenguas prerromanas, germánicas y árabes. En la Edad Media se configuró como gallego-portugués, constituido como una lengua antes del siglo X, aunque los primeros testimonios escritos importantes aparecen entre los siglos XII y XIII. De hecho, la separación política de Portugal introdujo divergencias progresivas,
pero durante siglos sí que se había estado manteniendo una amplia unidad lingüística y literaria. La gran edad medieval del gallego coincide con su expansión documental y con la lírica trovadoresca, tanto profana como religiosa. Desde el siglo XIII, el gallego desplaza al latín en buena parte de la documentación notarial y administrativa del antiguo Reino de Galicia. Posteriormente, las condiciones sociopolíticas de la Baja Edad Media y de la Edad Moderna más tarde favorecieron el desplazamiento del gallego por el castellano en los usos formales escritos. Son los llamados séculos escuros, ¿vale? El rexurdimento del siglo XIX con Rosalía de Castro, Pondal y Curros y la normalización del siglo XX devolvieron al idioma su condición de lengua culta plena. Dialectalmente suele dividirse en bloque occidental, central y oriental. Entre sus rasgos diferenciales figuran fenómenos como la geada, Gheada. Si lo escribís en la oposición, hay que hacerlo en cursiva. El seseo en ciertas zonas o diferencias morfológicas y léxicas entre el litoral occidental y el interior de montaña. La continuidad geográfica con Asturias, León y Zamora, así como su proximidad estructural al portugués, hacen del gallego una lengua especialmente significativa para el estudio del romance occidental entendido como un continuum hispánico. Sus textos principales son las cantigas medievales del corpus gallego-portugués, que están incluidas en las cantigas de Santa María Alfonsíes, además de la prosa documental de los siglos XIII y XIV. En la literatura moderna, el libro decisivo es Cantares gallegos, de Rosalía de Castro, cuya publicación se considera ya estoy hablando gallego, fecha fundacional del Rexurdimento y del propio Día das Letras Galegas. También son esenciales Follas Novas y la obra de Curros Enríquez y Eduardo Pondal. Vamos ahora con el euskera. El euskera es la gran singularidad lingüística de España y una de las de Europa. Se trata de una lengua no indoeuropea, aislada respecto de las circundantes. Se habla a ambos lados del Pirineos, aunque la mayoría de sus hablantes se concentran hoy en la parte peninsular. El Ministerio de Cultura destaca que, pese al incremento reciente de hablantes desde la Baja Edad Media, ha sufrido una lenta regresión geográfica y social, fenómeno ligado a situaciones históricas de diglosia frente al castellano, el francés y en su día frente al latín también. La escasez de documentación antigua íntegramente en euskera se debe justamente a esa diglosia. La lengua popular convivía con otras lenguas de prestigio en justicia, administración y escritura. Aun así, la historia del idioma muestra una continuidad oral muy profunda. En la época contemporánea, la gran transformación ha sido la creación del euskera batua. Quedaos con esto. Porque este es el estándar moderno necesario para la enseñanza, la administración y la cultura escrita en común. Tradicionalmente se distinguen dialectos como vizcaíno, guipuzcoano, el alto navarro, el bajo navarro, el labortano y el suletino, aunque la dialectología vasca moderna ha afinado y revisado estas clasificaciones. La tensión entre diversidad dialectal y necesidad de norma común explica buena parte de la historia reciente del idioma. En cuanto a sus textos, el primer granito es Linguae Vasconum Primitiae de Bernard Etchepare, publicado en 1545. Primer libro impreso en euskera. Se trata de una colección de 15 poemas que reivindican explícitamente la capacidad literaria de la lengua vasca. A esta obra se suman después Gero,
de Axular, y en ámbito simbólico testimonios mucho más antiguos como la mano de Irulegui, relevantes para la historia remota del vascónico. Y por último, vamos a ver ahora las lenguas minoritarias y de normativización tardía. Junto a las grandes lenguas romances peninsulares, existen en España otras variedades lingüísticas de menor extensión, menor peso demográfico o proceso normativo más tardío, cuyo valor histórico y patrimonial es, sin embargo, relevante. Entre ellas pueden mencionarse el occitano o aranés, el asturleonés, el aragonés, la fala y el caló. Todas ellas representan manifestaciones singulares de la diversidad lingüística hispánica y comparten, en distinto grado, una evolución marcada por la reducción progresiva de sus ámbitos de uso frente al castellano y por la institucionalización mucho más débil que la alcanzada por lenguas como el catalán, el gallego o el euskera, aunque el euskera tampoco fue tanto así. El occitano, por ejemplo, tiene en España su única continuidad viva en el aranés. Esta variedad gascona hablada en la Vall d'Aran se trata de una lengua romance de gran prestigio en la Edad Media, especialmente vinculada a la lírica trovadoresca y a determinados usos jurídicos y cultos, aunque más tarde retrocedió bastante ante el francés en la zona de Francia. Bueno, y en la zona de España también. En el caso español, su importancia reside en que el aranés ha conservado vitalidad social y reconocimiento institucional en un territorio concreto, muy concreto de hecho. Por su parte, el asturleonés constituye un continuo romance histórico que comprende el asturiano, el leonés y, como prolongación meridional, el mirandés que se habla en Portugal. Su documentación medieval prueba una temprana presencia escrita, pero desde finales de la Edad Media fue cediendo terreno al castellano, quedando cada vez más relegado a la oralidad, si bien en la actualidad se han desarrollado esfuerzos de codificación y dignificación cultural. El aragonés presenta una trayectoria semejante. Nacido del latín vulgar en el ámbito pirenaico y extendido durante siglos por buena parte del antiguo reino de Aragón, tuvo una presencia escrita apreciable en la época medieval, sobre todo en la documentación regia y jurídica. Sin embargo, la expansión del castellano provocó su progresiva retracción hasta quedar hoy limitado a zonas del norte aragonés, muchas de ellas en situación de fragilidad. La fala, hablada en el valle de Xálima, en Extremadura, constituye otro caso de notable interés, aunque su adscripción exacta ha sido discutida y suele relacionarse con el ámbito galaico-portugués, destaca sobre todo por su conservación oral, su fuerte identidad comunitaria y su reconocimiento como patrimonio cultural. Finalmente, el caló ocupa una posición distinta, pues no es una lengua territorial romance comparable a las anteriores, sino una variedad histórica surgida del contacto entre el romaní y el castellano en la comunidad gitana. Su transmisión ha sido fundamentalmente oral y su huella se percibe sobre todo en el plano sociocultural y léxico. En conjunto, todas estas lenguas y variedades muestran que la realidad lingüística de España es más compleja que la de sus grandes idiomas históricos y que la pluralidad del Estado incluye también manifestaciones minoritarias locales o tardíamente normativizadas de gran interés para la filología y para la comprensión oral del patrimonio cultural común. Desde una perspectiva filológica, todas estas lenguas muestran que España no puede entenderse como un espacio monolingüe, sino como una red de tradiciones, contactos, sustituciones y renacimientos, desde una perspectiva cultural
cada una de ellas ha generado o preservado formas específicas en la memoria colectiva. Aquí en la bibliografía básica conviene poner eh, la página web del Ministerio de Cultura con cada una de las lenguas descritas y Ministerio de Cultura, portal del patrimonio cultural inmaterial para la FALA, AFALA. El manual de dialectología hispánica de Manuel Alvar es interesante también. Historia de la lengua española de Rafael Lapesa, podemos ponerlo. Los orígenes del español de Ramón Menéndez Pidal. Gramática histórica catalana de Badia y Margarit. El que s'ha de saber de la llengua catalana de Joan Coromines. Euskera y sus dialectos de Koldo Zuzaco.